Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Me Contaron Qué. Este programa que pretende ser un referente, un punto de reunión, de visibilización de los narradores de la quinta región para comenzar, pero ya tenemos nuevos proyectos que por ahí podemos tal vez dar a la luz en un futuro próximo. Nos hemos ido reuniendo semana a semana. Esta es ya nuestra 11ª semana, 11º programa. Y hoy día tenemos a dos cuentacuentos, dos narradoras de la zona del interior de la quinta región, específicamente de la ciudad de Quillota. Quiero saludar muy cariñosamente a grandes amigas, a dos grandes amigas que están acá. A mi derecha inmediata, Nelly Rojas, ¿cómo estás? Hola, bien, Bienvenida. gracias, muchas gracias. Y a su derecha también, María Leiva, Zuni, como la conocemos los amigos. Hola, Zuni, ¿qué tal? Hola, hola. No sé cuál es la cámara, Angelita. La del... Allá. Entonces, con ella vamos a conversar respecto de lo que ha sido su desarrollo por este paso de la narración, partiendo por la conversación inicial, como en cualquier circunstancia, en cualquier reunión de amigos, donde a lo mejor algunas personas no necesariamente nos conocen, siempre partimos conversando acerca de quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido nuestros referentes y cómo visualizamos también la narración oral. Nosotros normalmente dejamos que la gente se exprese, yo hablo un poquito y ahora menos todavía porque estoy un poquito resfriado, así que quiero dejarles todo el micrófono con mucha libertad y la conversación va fluyendo lentamente, ¿les parece? Muchas gracias. Así es que, chicas, veamos quiénes son, quiénes Suni y Nelly. Usted, Sí, mi niña. parto primero. Bueno, yo me llamo María Leiva, soy comunicadora social y desde hace un tiempo que me estoy dedicando también al tema de los cuentacuentos. Trabajo para niños, en estos momentos estoy haciendo un taller para la municipalidad de La Calera, donde trabajo en las bibliotecas públicas y trabajamos haciendo un trabajo de acercamiento a los niños hacia la biblioteca. Hacemos algunas visitas guiadas y trabajo en artificio y en el sector de La Calera. Bueno, además la idea es incorporar también a los adultos mayores y van saliendo algunas cosillas ahí, como algunas que tenemos en conjunto que les vamos a contar más adelante con Nelly. Y bueno, la verdad es que mi inicio así como profesionales se podrían dar, pero lo que es la narración oral, y yo creo que acá a mis compañeros también les ha pasado, que es algo que siempre está dando vuelta. Nuestra familia tenía un bisabuelo que contaba unas historias, pero mi abuela también, unas historias de campo con mucha picardía. Y uno, la verdad es que yo creo que a medida que va pasando el tiempo, estas historias que a lo mejor las escuchó 2, 3, 4 y hasta 5 veces, que en su momento a lo mejor de nuevo la misma historia, llega un momento en que uno hasta las hace parte de uno y también las cuenta. Así y esa es la manera en que nos vamos familiarizando y se van internalizando nosotros. Justamente. Esa es la importancia de tener a alguien que nos cuente cuentos en alguna etapa de la niñez. Y hoy día, si no son los papás, por lo menos los que estamos cercanos a ellos. Sí, los que tenemos a nuestro abuelo con nosotros, hay que sacarle el jugo, porque si no esas historias se van con ellos. Claro que sí. Entonces la idea es que vayan quedando. Entonces así, digamos, se inició por mi parte, yo creo que en la niñez, escuchando esta historia, y después la fui haciendo mía, y así se fue dando este camino, digamos, que es el tema de los cuentacuentos. Así es. Así nomás. En el caso mío, yo soy de una familia muy conversadora, de abuelos muy participativos. Yo me crié escuchando cuentos, de los abuelos que cumplían como que la misión del abuelo era como contar cuentos. Exacto. Entonces, siempre conversábamos mucho y de repente me di cuenta que estaba en dos áreas, porque yo estudié en la Santa María relacionado con ingeniería. Y también me gustaba mucho escribir y empecé a hacer mucha poesía, relatos novelados, cosas por el estilo. Pero cuando había que entretener a la gente, era yo la que la entretenía contando la historia. Entonces dije, bueno, de payaso a relator había un paso más o menos digno. Y decidí que era una buena manera de enseñar muchas cosas. La gente cree que el cuento solamente te divierte, y la verdad es que
va mucho más allá de divertirte, porque nuestros cuentos normalmente tienen una moraleja, tienen un buen decir, tratamos de que el vocabulario en que los relatamos sea de la mitad un poquito más hacia arriba, para que la gente no caiga siempre en lo mismo de que el cachai, el veí. Entonces, como que igual es un auxilio a la docencia, de alguna manera, el relator oral. Es verdad, hay un proceso también interno de enseñanza, de lenguaje, en un buen relato, independiente de las palabras, pero están bien puestas. Exacto, eso. Y lo otro que me gusta mucho es el cuento corto. Y el cuento corto se presta fantástico para los relatos. Claro. Y sobre todo que cuando uno no sabe a quién le va a contar el cuento. Sabe la historia y la adapta para el público que tiene. Ya, al revés de ella, yo casi no cuento para niños. Normalmente cuento en los colegios de quinto hacia arriba y en eventos para adultos. Uh-huh. Entonces, nos repartimos lo más bien el trabajo. Pero además tú tienes una actividad que yo conocí de antes, que es el tema del baile. Ah, sí, el baile y el teatro. Una pareja muy hermosa de teatro, ¿no es cierto? Con, sí. con tu marido, con Freddy, sí. A quienes los he visto participar y de verdad es notable el desempeño que han tenido y eso los ha llevado también a lugares bien particulares. Sí, ¿cierto? Hemos tenido que investigar porque somos un poco pegados a la tradición. Entonces hemos ido a pueblitos muy extraños, en donde hemos visto bailes, pero también hemos visto historia, hemos aprendido a comer del folclore. Mira, qué interesante eso. ¿Cómo así? Mucha comida que nosotros habíamos olvidado. Por ejemplo, ayer nos visitamos con unos amigos y de regalo les llevé un pebre de cochayuyo. Ah, qué rico. Yo lo preparo increíble además. Claro. Entonces la gente te dice, charquicán con huevo. O sea, es comida que antes se comía siempre. Claro. Y nos encontramos con que tenemos algunos problemas óseos y nuestra doctora nos dijo, oye, antes no se enfermaban de los huesos porque comían caldos de hueso y ahí estaba el colágeno. Entonces, vuelvan a lo mismo. Compren hueso de ese que dicen que es para perrito, ustedes lo cocinan y con ese caldo lo usan de agua. Entonces, el folclore te ayuda a vivir mejor, a conocer a la gente desde otro punto de vista y a aceptar una sabiduría que es la sabiduría de la inocencia, que nosotros ya la hemos estado perdiendo. La gente del campo es sabia, no es educada ni es culta, es sabia. Y eso es lo que hemos estado perdiendo. Nos estamos, como yo siempre digo, libriando. Estamos metiéndonos muchos libros en la cabeza, pero vas al campo y la gente sabe cuándo sembrar qué cosa, cuándo, de hecho, hasta cuándo recoger la ropa. La señora dice, hay que recoger la ropa porque va a empezar el rocío. Eso es sabiduría. Es absolutamente cierto, fíjate, y mucha de esa sabiduría se compendia en las historias y en los cuentos, y ahí va una enseñanza que está guardada y que, claro, si no se reproduce, se pierde. Se va perdiendo. Y un poco, digamos, con lo que decía acá Nelly recién, de que de pronto también la gente, sobre todo la educadora, buscan cuentos que dejen enseñanza y como que también dejan de lado la otra parte de que el cuento divierta. Y yo pienso que hay que buscar, ¿cierto? Ahí el equilibrio entre estas dos cosas, porque se puede dar y es mucho mejor llegar a los niños, sobre todo desde ese punto de vista, pues desde esa manera. ¿Cuál crees tú que es la situación del cuento hoy día dentro de los programas? Porque tú trabajas con apoyo a las escuelas, sí. hace ¿no es cierto?, fomento lector. ¿Cómo visualizas tú el uso del recurso literario del cuento dentro de los planes de estudio? ¿Está bien tratado? ¿Se trabaja suficientemente? O, por ejemplo, ¿por qué te llaman a ti a reforzar esa parte? Bueno, la verdad es que estamos en un... Es como bien complejo, Eduardo. ¿Por qué? Porque resulta que si bien el tema de la reforma, digamos, educativa, se ha preocupado de un poco el tema de alargar la jornada escolar, que en primera instancia se supone que después de almuerzo los niños iban a tener talleres en diferentes áreas, y eso al final yo creo que en ninguna parte se dio. Y por ahí yo creo que iba, porque si los educadores tuvieran el tiempo necesario, pero de repente por tiempo no lo pueden hacer, porque resulta que no da, pues, no da para eso. Y lo otro es que la mayoría de los cursos son demasiado grandes, entonces siempre hay unos niños que a lo mejor
pueden escuchar. A mí me pasa de que hay un grupo que están muy atentos, están ahí todo el rato. Incluso, ¿sabes qué? Me pasó este jueves que fuimos a un jardín. Fuimos nosotros, porque cuando son niños más pequeños, nosotros vamos al lugar más que ellos vayan a la biblioteca. Y había una chiquitita, que era una niñita haitiana, muy rica, en Salacuna, y me llamó mucho la atención, que tiene que haber tenido 2 años, no más que eso, y yo mientras contaba el cuento, ella hacía todos los gestos que yo hacía, hacía con las manos, se tomaba la cabeza, hacía todo y trataba incluso así como de tratar de modular lo que yo estaba hablando, pero estuvo atenta a toda, digamos, la presentación de los cuentos, que fueron como 3, 4 cuentos, que claro, igual habían unas dinámicas entre medio, qué sé yo, pero yo creo que va por ahí, va por el tema de tiempo más que nada, más que las educadoras o las profesoras no quieran hacerlo, sino que Claro. es un tema de tiempo. Pareciera que se les cargó más, al tener más tiempo, las obligaciones. Yo lo veo a nivel de contenido, yo puedo estar equivocado en mi apreciación, pero creo que los profesores están con una sobrecarga de contenidos Mucho. dentro del plan de estudio Mucho. que los obliga a pasar prácticamente en forma a veces muy maquinal, entendiendo que no todos los chicos tienen el mismo nivel de aprendizaje, no todos están interesados, por eso hay realidades sociales muy distintas Muy dentro de un diferente. curso. Sí. Y por lo tanto, bueno, en realidad lo que me ha dicho una colega, o sea, ella puede ver el tema del cuento, lo puede analizar, puede ver hacia dónde llega, pero ¿en qué momento lo practica? Lo practica, ¿En ¿cierto? qué momento la redacción se vuelve un ejercicio que en donde a través del cuento el chico vuelca su imaginación y ella cumple con los objetivos? Claro. Si yo fuera ministro de Educación, los contenidos académicos los cortaría por la Ganaría mitad. bastante más, po. Sí, de todas maneras. Además. Digámoslo, contaría un buen cuento y los contenidos, no sé, yo los reduzco a la mitad para que tengan tiempo de trabajar y nosotros además podamos hacer una buena labor, porque si no, me ha pasado que muchas veces quedamos como un tío, ¿no es cierto?, o un amigo que viene a hacer una performance, pero que no logra tampoco tener todo el espacio, todo el tiempo, toda la situación como para generar en ello el fomento lector, que es lo que se busca. Claro. No sé, es mi opinión, es lo que uno ha Sí. visto. No, ya- Yo tengo un público cautivo, ¿Sí? sí, porque cuento en la cárcel, Ah, claro. Ah, Literalmente. literalmente. Buen juego de palabras. Eh, Está bueno. Y he podido, por ejemplo, estaban con un problema de biología, ¿no? Otra vez, que los grupos son chicos, pero hay algunos que entienden más rápido que otros. Entonces, una amiga me dice, "Ay, tengo un problema con el ciclo del agua, que no lo entienden". No te preocupes, yo te voy a ir a contar un cuento del ciclo del agua. Y claro, entre la manera didáctica de explicar el ciclo del agua en la pizarra y enseñárselo en un cuento, si bien es cierto, vas a ocupar mucho más tiempo en el cuento, es más seguro que van a aprenderlo Claro. Se que les va con a un quedar. mono en la pizarra. Y ahí yo, como te digo, con ese público cautivo yo aprendí el arte de esperar a que te escuchen. Mira eso. Porque uno a veces se pone a contar el cuento y no esperas que la gente te esté escuchando o se dé el tiempo de Ujú. escucharte. Claro. Y va perdiendo la potencia del cuento. Y eso pasa en las clases. Tú no tienes el tiempo de esperar a que te escuchen. Tú partes porque tienes 45 minutos, tienes que cumplir este programa Claro que sí. y el programa dice cuento, es tal cosa, se narra de esta manera. Ya niño, haga un cuento para la casa, pero ¿quién te lo cuenta? Claro, claro. Ese es una Y- cosa. Y no- esa relación que tú tienes, que tú vistes ahí, es bueno, evidente, es por la característica especial a lo mejor de tu alumnado, que de Sí. alguna manera está asistiendo a tus clases o a tus talleres por a voluntad. O sea, hay un tema ahí de disposición previa de él. El asunto es que las personas que están en el centro de reclusión penitenciaria van a la escuela porque quieren. Claro. Ellos no están obligados a ir a clase. Entonces, cualquier actividad extra para ellos es un regalo. Ujú. Entonces, ya lo toman de una manera diferente. Y lo otro que a mí me parece importante es que justamente no es una obligación. Y nosotros hemos puesto en el colegio, en el enseñar, la idea de que es obligatorio. Y eso Claro. como que enseguida al niño le molesta. Claro, Voy claro. por obligación a la escuela. Las tareas. Las tareas.
Y además se ha distorsionado el concepto, porque una tarea, en términos reales, para un ser humano es importante tener tareas. Sí. En el sentido de que obliga a un compromiso, pero tiene que nacer de la persona. Las tareas, cuando son impuestas, bueno, se convierten en obligación, en ingratitudes. Claro. Y ahí yo creo que es importante el apoyo que podemos darle a un profesor, en tanto hacer ver que un cuento es algo grato, es algo que te hace crecer, es algo que de alguna manera te entretiene, por cierto, Ujú. y que por lo tanto lo que te está diciendo la profesora, el apoyo que le estamos dando, tiene el valor de lo que a lo mejor en la misma clase, como tú dices, no es posible que se pueda ver. Sí, no, y además que lo valoran mucho porque se han dado cuenta de pronto, porque hacemos cuentos relacionados, por ejemplo, con el bullying, qué sé yo, el autocuidado también para algunos pequeños, y se dan cuenta de que es mucho más fácil abordar este tipo de temas, que en realidad es complicadísimo abordarlo, digamos, llegar a ello, pero cuando se hace a través de un cuento, todo es como más suave. Porque claro, uno lo cuenta y después los niños se van identificando con los personajes y nace ahí poquito de a poquito la conversación, se van soltando y de pronto han quedado profesores así como, uy, no tenía idea que esto estaba pasando en mi sala. Entonces, uno le da el pie, porque al final es un tiempo súper breve, pero uno le da el pie como para que después los temas se tomen más a fondo, digamos, en sus clases, a lo mejor en su horario de orientación, pero ya, como se dice, ya está tirado ya, ¿ya? Claro, en el entendido de que cada ser humano construye su propia realidad. Claro. Cuando uno le da la posibilidad de poder ir creando una a partir a lo mejor de una historia que puede ser conocida, pero cuando va incorporando elementos propios, la persona, el niño o el adulto, ¿no es cierto?, va colocando cosas de su propia naturaleza y ahí se va mostrando con toda su realidad, cosas que muchas veces en la sola pregunta o en las clases de orientación no se logra porque es otro el ambiente. Claro. Es complicado para un niño mostrarse en todas sus facetas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy enseñando poesía popular, Ujú. haciendo versos, y llega una chica y me dice, ¿qué palabra rima con sola? Bueno, le empiezo a decir, hola, bola. Y lo que quería rimar era que mi mamá me deja sola. Que estaba dentro del verso. Claro. Y al final ahí tú conociste la realidad de esta niña. Pues, claro, entonces pasa tú te muy puedes decir, sola. bueno, ¿por qué la chiquitita conversa tanto? Porque está sola. Porque está es sola. evidente. Es su momento, digamos, de Exacto, conversar. Claro. ¿Por qué le tengo que llamar la atención? Porque no se distrae. Bueno, porque ella necesita en ese momento estar. Sí. Entonces, es re importante estas acciones, que también está en el cuento, por cierto, está en la poesía y en la forma de expresión. Sin duda que la arte terapia tiene mucho que ver con eso, otras son las artes visuales. Claro. Yo creo que en ese sentido nuestro apoyo a la docencia pasa por los procesos de autodescubrimiento que la persona tiene. Incluso al escuchar un cuento, que los chicos después tú le puedes pedir un dibujo y muchos dibujan cosas completamente diferentes. Sí. O digamos, nacen cosas también, Nelly, que uno se va nutriendo, por ejemplo, con los niños. A mí me pasó hace muchos años atrás que hicimos el cuento como compartido, cada uno fue leyendo, digamos, diferentes partes, después lo fuimos viendo, analizando, qué sé yo, que era El Príncipe Feliz. Entonces, de repente, a mí lo que no me gustó, dijo uno, fue cuando, era niño de sexto básico, cuando explotó la golondrina. Entonces, ¿qué vamos a decir? Explotó la golondrina. Sí, no, esa parte no me gustó y todo así, mira, ahora sí, yo creía que la verdad iba a salir con algún chiste, no sé, pues entonces después, pero ¿en qué momento explotó la golondrina? Pero si la explotaba, pues la mandaba para allá, la mandaba para acá. Claro. Mira el enfoque que le dio. Claro. Pero igual ahí se va nutriendo después con algunas cosas que salen por ahí. ¿No? A mí me pasó que mi nieta estaba en el colegio, estaba como en cuarto básico, y la profesora me dice, ¿sabes que no los puedo interesar en que lean poesía? No hay problema, le dije, yo tengo mucha poesía para niños, que es para mi nieta, entonces te propongo que yo traiga la poesía, los niños escojan y dibujen una. Por lo tanto tuvieron que leer varias para dibujar. Entonces hicimos todo un proceso. Yo me fui para el colegio y en las horas que tenían eso, yo escribía alguna poesía y ellos me veían que escribía alguna poesía. Entonces empezaron a tomar poesías y a leerlas sin orden, sino que estaban todas ahí, ellos tomaban, leían, hasta que de repente decía, ya, yo quiero dibujar esta otra. Después las hicimos imprimir. Después hicimos un libro
Pedimos la autorización de los papás porque el libro iba a salir con los dibujos de cada uno de los niños. Claro. Tuvieron que traer la autorización, hicimos el libro, fuimos a inscribirlo a Santiago. Una niña que ganó un sorteo hizo el prólogo del libro y en el colegio hicimos el lanzamiento del libro. O sea, tú puedes llegar a hacer todo un proceso si eres práctica con lo que estás haciendo con los niños. Es verdad. Estaban fascinados. Yo tengo un libro, yo hice un libro. Claro, y de verdad lo habían hecho porque habían participado en todo el proceso. Y uno aprende porque, por ejemplo, de repente yo tenía una idea de la poesía que estaba haciendo y estaba pensando en mi nieta. Y el niño que lo dibujaba lo veía de un punto de vista totalmente diferente al que yo lo había hecho. Claro, sí. Entonces, eso para mí fue aprender mucho. Y es uno de mis tesoros favoritos. Mi libro ese se llama El baúl de Barbie. Sí. Mira, de Barbie. Barbie. Barbie, porque mi nieta es Bárbara. Ya. Sí. Bueno, yo y pensé la flaca. las habilidades transversales que se llaman se desarrollan en forma increíble. O sea, Sí. esos chicos con un libro impreso, editado, ¿no es cierto?, publicado Sí. a cuestas, sin duda que se valora mucho más su Claro, propia le realidad. falta el Ajá. árbol y el hijo, ¿no? Sí, pues. Claro. Tienen Bueno, parte de la eso tarea a parece. ella. Le falta el árbol y el hijo, pero cuando a mí me contaron eso, después yo pensé, nadie te dijo lo que costaba criar el hijo, que había que regar el árbol todos los días. Entonces, y que para leer un libro alguien tenía que haberlo escrito y tener el tiempo para leerlo. Esa parte no te la De contaron. verdad, Sí. sí, te dicen los resultados, pero no el Claro. proceso. Sí. Oye, ¿y cómo llegaron ustedes a la narración? Yo te conozco por la Mustaki también. Yo me acuerdo que Nelly en alguna oportunidad algo te había dicho relacionado con Quillota, con algo de que... Y yo siempre había andado buscando como un partner, alguien como para hacer algo Ujú. por acá. Y ahí empezamos a comunicarnos por interno y después nos citamos en un cafecito, nos tomamos un rico café, nos contamos alguna historia. Y ahí armamos el cuento. Cuentos de bruja. Cuentos de bruja. A eso quería llegar. Sí. ¿Cuál fue la situación que les vinculó a ustedes? Porque se conocieron por referencia, ¿no? Sí, Mira, sí. sabes que hay Referencia. tal persona y todo. Sí. Claro. Pero ¿cómo fue, digamos, la situación que hizo, que generó la sinergia? No, se fue empatía nomás. Sí. El Sí, encontrarnos, de mirarnos y deslumbrarnos la una con la otra y decir, bonito. oh, justo era la compañera que yo necesitaba. Yo había tenido muchas compañeras, de hecho, en teatro. Tengo una compañera que es muy buena monologuista y tiene 80 años. Trabajó con Que nosotros trabajó en con Cuentos nosotros de Bruja. Mira qué interesante. ¿Cómo Eh, se llama? ¿Quién? Nelly Pizarro. Nelly Pizarro. Sí, Ajá. ella monologa maravillosamente. Pero nunca me había sentido así con la confianza, aparte de la diferencia de edad, ella podría ser casi mi nieta. Pero así fue como mucha confianza en el momento y decidimos hacer algo. Esa cosa de que decidimos hacer algo y dijimos, ya, pero es que hay que hacerlo ya, porque si no, se nos va a pasar el tiempo. Y empezamos por buscar un lugar y no encontramos lugar. Pero eso fue en el café. Se juntaron. Nos conversaron, juntamos en se el... cayeron sí, bien así, nos pero caímos por bien. química absoluta. Sí, sí. Ya. Así. Y entonces decidimos juntarnos y éramos 4 y se bajó uno. Se bajó una de las brujas. No supimos nunca por qué se bajó, nunca le volvimos a ver ni nos dijeron nada, pero se bajó una bruja. No era su momento. No era su momento. Quedamos 3 brujas y la cuestión fue, vistámonos no muy de claro porque la gente le llama la atención más el vestuario que la ropa, entonces tratemos de vestirnos de oscuro para que nos pesquen a nosotros. Y de repente yo le digo, necesitamos que la gente sueñe, que la gente vuele. Y ahí salió la idea de la bruja, pero la bruja encantadora, encantante. Sí, claro, ¿Ya? claro. Y ya cuentos de bruja, y de ahí llegamos al lugar con escoba, cada una con una escoba, le tejimos cositas para el mango, en crochet y todas las escobas, muy mononas. Las dejamos estacionadas, contamos los Sí. cuentos, sí. Por suerte ese día ninguna tenía restricciones, No, así que llegamos, llegamos todos. llegamos bien. Sí. Bueno, tú sabes, la figura de la bruja normalmente se asocia al mal, pues la antagonista de la historia. Es que Pero son las depositarias de la de la sabiduría. Claro, po. Justamente, O sea, no sí. cualquiera logra armar, ¿no es cierto?, una casa, un espacio en donde conoce de pócimas, conoce de conjuros. Sí. Es el árbol de la sabiduría que muchas veces se nos niega o se Claro. nos dice que es un pecado. Cierto. Y se viste de bruja, a lo mejor a quien realmente posee el conocimiento. Cierto. Claro, Por eso en el tiempo de la Inquisición las tiraban al fuego. por supuesto. Y si hubieran sido brujas se salvaban, porque la bruja no se quema. Pesca la Entonces escoba y sale, sale. ¿no? Claro. Pero a lo que se le tenía conocimiento no era la maldad, era la sabiduría. Se le En temía, ese tiempo claro. se le temía a la Claro, sabiduría. por supuesto. Por eso quemaban las brujas. Ajá.
Claro. Entonces ustedes representan a la bruja que sabe, la bruja sabia. Esa Que bruja. encanta, por cierto. Esa bruja es la que tratamos de alguna manera de representar. Sí. Y la verdad que tenemos una dinámica de trabajo como bastante parecida, porque acá tanto Nelly como yo somos de las que llegamos al lugar, vemos la gente y pensamos, esta historia va acá, Ya. esto vamos a contar ahora. O sea, Pero eso significa que tienen un pool de cuentos ya claro, suficientemente claro, hecho. pero la idea era ahí en ese momento, ya voy a ir con ¿Y esto. cómo no tan así. resolvieron el proceso de la selección de cuentos? Porque, ok, estábamos muy bien, nosotros nos caemos bien, queremos hacer algo. Yo les conozco a las dos y son súper empiladas. O sea, no le dan muchas vueltas al asunto, upa, no. chalupa, rapidita. No, ¿No es así verdad? mismo. Sí, no sé, sí, lo tengo clarísimo. Cosa que a mí me cuesta personalmente. De Yo- hecho, yo te voy a camino decir lento. que cuando llegamos allá, Nelly, la otra Nelly, dijo, ¿y cómo va a ser el orden de salida? Y ella fue, cortó palito. Toma, saca uno, el palito más largo sale primero. Qué bueno, Ya. excelente. Sí, ¿Sería? sí, lo hicimos. Y la selección de cuentos, o sea, hubo un objetivo previo, o sea, nosotros queremos comunicar esto, mira esto es lo que te tinca, o se fue dando también dentro de esta sinergia, de esta cosa que Sí, se fluye. fue dando porque de hecho pensábamos hacer como 3 rondas y al final hicimos 4. 4. Hicimos Ya. 4 y igual ahí un cuento que yo dije, no, mejor voy a ir con este. Porque claro, por el público, que había. Sí, en realidad se fue dando así, fue fluyendo nomás. Y en ese momento estamos hablando del debut que tuvieron, ¿verdad? Sí. ¿Ya cómo fue la resolución? ¿Pensaban, tenían alguna idea previa y por qué cambiaron? ¿Qué vieron en el público que hizo ajustar la...? Porque lo Se vimos nos que bajó estaba una que se nos bajó Una una se nos bajó persona. una persona, entonces el sí, momento. la esperamos hasta el final y nunca llegó. Sí, Ah, de hecho caramba. yo no la conocí a ese extremo. Pero la verdad es que no nos hicimos problema. Ninguno. No, ninguno. Ah, no, ¿Te ya puedes, no. te Bueno, puedes- te puedes hacemos contar 4 otro rondas. cuento? Ya, listo, sí, ya, tú, Sí. sí, ya, listo. Y además que vimos la gente que igual estaba como hasta emocionada alguna. Sí. Habían personas que nunca habían escuchado cuentos. Mira qué Porque igual, si bien el tema de los cuentacuentos está ya hace bastante tiempo, pero para acá lo que es Viña, lo que es Quilpué, se da mucho. Pero Ujú. lo que es para el interior, no. Así al menos de manera como más formal, no. Porque Mira. claro, se da alrededor del bracerito, de la fogatita, ahí se da. Y es increíble porque hoy en día hasta cuando van amigos a la casa, ya, pues Cuéntate cuento. un cuento. Bueno, sí, pues cuéntate un cuento. Sobre todo por mi marido también, ya, pues un regalo. Mira, la Suni nos va a regalar un cuento. Entonces eso suele suceder. Que a todo esto, mira, lo loco que mi marido tiene los mismos apellidos que Nelly. Entonces por eso ella me dice que somos Cuñada, cuñadas. ella es mi cuñada. Mira, o sea, que ya la relación no puede ser más armada, es una Y cosa yo- que el universo Cierto. se organizó para Y que yo se conocí a mi funcionara. hermano después de que contamos, el día que contamos los cuentos. Claro. Nos encontramos con él cuando nos fuimos a Cuando tomar el nos café. fuimos a tomar el café, claro. Sí. Ahí conocí a mi hermano. Carlitos. Es muy divertido porque tenemos los mismos apellidos. O sea, Rojas, cualquiera es Rojas. Pero Rojas Olivares, los dos Rojas Olivares, fascinados. Ella es mi cuña. No, Bueno, quién gracias. sabe, en otra vida tal vez estaban unidas Puede mucho más ser. allá de la sola amistad. Sí. Puede ser. Oye, ¿y el público, por qué dices tú que fue tan especial? ¿A quién nos fueron a contar? Porque, no, es que era Ellos llegaron. abierto. Ellos llegaron, ¿ya? Sí. Porque ustedes ubicaron un local, ¿no es cierto? Claro. Fueron, hablaron, toda la cosa. Sí, había la gran mayoría eran mujeres, Ujú. ¿cierto? Sí. La gran mayoría eran mujeres y habían algunas de edad ya un poco avanzada. Y se notó esa química también con ellos, o sea, de escuchar desde el principio a fin, estar atento ahí en cada momento del cuento. Igual fue un buen rato Sí. y estuvieron atentos Y siempre. la convocatoria fue a través de redes sociales, Sí. fue en un café, en una cosa de ese tipo. ¿O fue No, en no, algún lugar especial? nosotros habíamos tratado de conseguirnos el local de eventos de la escuela Roberto Mata. Ya, Ya, pero el DEM nos tramitó y nos dijo que no al final. ya. Que no había quien se quedara tan tarde, porque era de 6 a 8, que al máximo. Entonces nos conseguimos el Salón del Promo, porque Ya. nosotros hacemos teatro ahí en el Salón del ¿Eso Promo. qué es el promo? Era el Centro de Promoción de Salud y Cultura, Ya, ok. que es el único en Chile, en todo caso.
y se dedica a promocionar la salud mediante el bienestar, no que estés enfermo, tienes que prevenir estar enfermo. Entonces, ahí tú cantas, haces teatro, vas a yoga, Sí. lo pasas fantástico, hay una sala de grabación, Qué te bueno. prestan los instrumentos Y musicales. eso bajo el auspicio de Municipalidad de la Quillota. municipalidad. Ujú. La Municipalidad de Quillota tiene un Ese centro. lugar que se llama Centro de Promoción de la Vaya. Salud y la Cultura. Entonces, mediante la cultura y la buena salud, se mantiene la gente mejor. Así de simple. Es casi como una perogrullada, pero nadie lo toma Pero en es que la serio. gente va al, Claro. va al médico cuando está enfermo, Cuando no cuando está está sano. enfermo, Pues en el claro. promo tú vas sano, a hacer actividades estando sano. Y se trabaja al trueque. O sea, yo necesito, suponte tú, 2 horas de salón. Entonces ellos van a ir un día a visitar a los abuelitos y me dicen, te voy a contar un par de cuentos. Ya, perfecto, ese es el pago, el trueque. O de repente, no sé, pues necesito grabar. ¿Me podéis venir a pintar esa muralla? Ya, perfecto. O sea, ese Oye, qué extraordinario. ¿Y quién es el alcalde de Quillota? es el Raúl Mella. O sea, el Luis Mella. Ese señor Mella, de Luis verdad, Mella. es un acierto lo que está haciendo. Igual que la casa de acogida, Sí. el Van Amor. En Quillota hay cosas Bueno, muy Iván Amor no lo entretenidas. La casa de acogida, que es una clínica, realmente una clínica Ya. municipal, en donde hay gente, todas en estado terminal, que van a van a dejar pasar su sus último últimos suspiro días. allí y los atienden de maravilla. Tú puedes ir a cualquier hora del día, entrar ahí y ves que eso es una maravilla. Y además la parte de traumatología, de kinesiología, está tan bien implementada que están tratando a gente de afuera. O sea, con todas las restricciones municipales o presupuestarias que puede tener una municipalidad, cuando se quiere hacer algo interesante, puede. Se puede, sí, Y se eso puede. es un ejemplo que yo creo que están dando varios alcaldes Sí, de cómo convertir este sistema, que sin duda no está hecho para eso, o no está pensado no para está eso, pensado para Claro. eso, sí. ¿cierto? Y nuevamente empezar a pasar liebre por gato. Es decir, Mm. dentro de lo que tenemos, sacamos Arreglarle lo mejor claro. posible, sí. Qué bien. Y es lo que tratamos de hacer nosotros Pero con la claro, gente. los cuentos se incorporan a esa realidad de una forma, yo creo, pero absoluta. Sí. O sea, forma parte de aquello que a la gente le hace bien. Y fíjate que ese día, cuando estábamos contando cuentos, la gente empezó así y terminaron así. Qué bonito. Sentados en la punta, mirándonos con los ojos que se les salían, y después muchas señoras se acercaron a decirnos desde que era niña que no escuchaban cuentos. Sí. ¿Qué va a pasar? Qué No, tremendo. y además está eso de ese abrazo apretado, que uno siente esa emoción que solamente la sacan Sí. los cuentos. Eso bonito, claro. Que Sí. cuando la gente recibe la historia. Qué Claro. Fue bueno. muy O sea, y ni decir, pues fue un éxito Sí, total. fue un éxito para los corazones, yo creo que más Claro. que nada. Fue un alegrón. Sí, Sí, y oye. para nosotros también, porque no sabíamos ninguna lo que iba. Yo, por ejemplo, ni siquiera nos reunimos antes a contar nosotras, como para decir, vamos a hacer esto. No, vamos, como Vamos. fluya, que fluya, que fluya. Sí. Botar los remos y dejarse Incluso Sí. llevar. la otra bruja, La otra Nelly. Pizarro, ella tiene 80 años y quedaron todos fascinados con ella. Hace un monólogo así de una persona con Alzheimer. Que ¿cierto? tiene 100 años. Que tiene 100 años y empieza a hacer el monólogo y fue cómico porque, por ejemplo, mi hijo así se miraba, yo lo miraba de acá y se miraban entre los dos así porque pensaban que realmente a ella le estaba pasando algo en el escenario. No pensaron que en realidad Tremenda estaba actriz debe ser, actuando. claro, claro. Sí, Es muy buena monologuista, sí, mi muy negra. buena. A propósito de monólogos, voy a hacer una pequeña disrupción porque el viernes pasado tuve el gusto de ver un monólogo de una gran actriz y cuentacuentos de Montserrat Pastrol, ¿la ubican? Ujú. La Sí, Montse, sí, sí. que lo hizo ahí en Bambú, en Valparaíso, notable, increíble ella, y efectivamente saca adelante un personaje que es engañador porque va desde la caricatura de la mujer de calle que limpia autos hasta que de repente empiezan a aparecer una potencia interna, ¿no es cierto?, una realidad que te conmueve. Y Montserrat va a estar aquí la próxima semana. Bien. Es nuestra próxima invitada del lunes 9, Qué junto con Daniel genial. Díaz, que vamos a hablar justamente del arte, del monólogo, Del monólogo. del stand-up, de la animación, y vamos a llegar también a esto de los cuentos. Qué bueno. Qué interesante lo que hacen y qué bonito cómo se puede dar esa situación que yo creo que es la que anhelamos todos los que contamos alguna historia, esa relación tan hermosa con el público, esa relación tan fluida con el partner, ¿ya? Y que yo creo que abre muchas expectativas, porque ahora ya están en alguna Estamos otra... imaginando cosas. De hecho, yo fui a Rancagua con mi grupo de folclore Ujú. a presentar otro desafío y se dio la posibilidad de que alguien dijo, ¿y los cuentos cuándo? Ya le dije, terminemos esto y nos vemos a ver cuándo vamos a contar cuentos de Rancagua. Po.
Sí, hay que hacerlo. Eso, hay que hacerlo, ¿no es verdad? Sí, no hay que crear tanto proyecto. Yo creo que con menos proyectos y más acción funciona la cosa. Esa es la voz de una ingeniera puesta al servicio de los cuentos. Eso es lo que me encanta de la gente que no es como yo, que le damos vuelta y la cosa. No, si te vas a vas a tropezar primero o más rato. Tropiézate luego y salí. Exacto. Sí. Oye, tengo que decir que la conversación está gratísima, como todas las que hemos tenido, pero este par de amigas son realmente notables. Soledad Huerta Montoya, ¿la ubican por ahí a la Sole? Algo, ¿no es cierto? Vino para acá y nos contó un cuento maravilloso con Dani. Dice, saludos, en este oficio hay que ser porfiado. Cierto. Y darle, cuesta mucho motivar al profesor, los directores, y es ahí que los niños pasan a ser mediadores. Un saludo para nuestra querida Sole que está aquí. Y para que vean cómo el tiempo vuela en estas cosas, tengo que decirles que ya son cerca de ya llevamos 35 minutos conversando, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa de algunos segundos y vamos a volver con Me Contaron Qué con Nelly y con Suni en esta interesante conversación de dos brujas encantadoras. Estamos de vuelta en Me Contaron Qué, con estas dos amigas que están haciendo un trabajo tan hermoso, con Nelly Rojas y María Leiva Zuni. Hay un asunto que además es importante y que personalmente a mí me hace mucho sentido, porque por alguna razón nuestra actividad narrativa puede a veces, relacionarse con otras actividades que no necesariamente están en la misma línea, pero sí pueden ser colindantes. ¿A qué voy? María Zuni tiene un emprendimiento de los té, una cosa maravillosa que dice Te Cuento, que yo lo he probado y en realidad son buenos té. Pero además ella hizo un link en el tema de Te Cuento, ¿no es cierto? Y además no es solamente el link de palabras, ¿no es cierto? Y un bonito logo, sino que tú estás incorporando a la promoción de tu producto una actividad narrativa, ¿no es verdad? Claro. Y en el caso de Nelly, yo la conozco también muy cercana al folclore, pero me menciona recién que está en el tema también de la artesanía, de la orfebrería. Sí, hace tiempo. Bueno, tu marido, hay que decirlo, es un orfebre. Un orfebre fantástico, sí. Es increíble. Nos hemos dedicado al cobre y tenemos un nombre de fantasía que de repente uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Y si surgió es por algo. Nuestra orfebrería se llama Cuculíes.
La cuculí es una palomita muy especial, pero si lees la palabra es líes, cobre y cobre, líalo. Ah, qué lindo. Ya puedes hacer, hay un asunto ahí. Entonces, ahora a estas alturas de la vida uno se tiene que dedicar a lo que le proporcione bienestar, no a lo que te proporcione. Nosotros ya los dos estamos cercanos a los 70 y ya las cosas fundamentales están casi cubiertas, entonces ahora uno gana para comer y para los remedios, porque el resto ya como que lo tienes medio cubierto, entonces ya no tienes la fantasía de que quiero la tele más grande como la tiene mi amigo, no, quiero un lugar, de ganarle a todo el mundo. Claro, quiero un lugar extraño en donde poder estar tranquilo. Nosotros nos metimos adentro de un container en Orcón, ya, aparte del taller en Quillota, y ahí hemos estado tratando de inventar, tratando de encontrar, tratando de crear lo que nos haga felices. Y por ende hacemos felices a los que están alrededor. Pues y eso a mí me pasa con el poco de cobre. Sebastián tiene un asunto muy extraño, él no tiene olfato. Entonces yo le cuento cómo huele el cobre, porque el cobre huele. Mira. Si tú lo trabajas y se calientan las manos y tiene un olor muy rico. Entonces, también con lo del teatro, el alma se te pone loca porque vuelves a ser cabro chico, inventas personas, personajes, sentidos, te tiras al piso. ¿Por qué la gente ahora está tan pendiente del que eso no se hace? Si tú ves a un adulto mayor en la plaza sentado en el piso, dice, oye, el viejo loco sentado en el suelo. Pero es que nosotros nos estamos acercando cada vez más al piso, pues, compadre. Y después vamos a hacer un hoyito y vamos a terminar ahí. Entonces, estamos reconociendo terreno. Ahora el otro día un amigo decía, oye, con este calor, ¿qué estamos haciendo? Yo le decía, bueno, estamos tratando de acercarnos al infierno para acostumbrarnos al... Entonces, todas las cosas las tienes que relacionar con el ser feliz. O sea, buscar, digamos, el equilibrio. Eso no hay edad, pues desgraciadamente nos vemos involucrados en situaciones de vida en donde, tal como lo dices, tienes que ganarle al otro porque si no el otro te gana, o tienes que, no sé, superarte económicamente, que es nuestra medida del éxito. Sí. Eso es torpe, ¿no es cierto? Sí. Pero es así. Sí. Y de repente te das cuenta de que eso te pasa la cuenta en pareja, en vida. En vida sobre todo. Te fijas en lo que significa tus relaciones familiares, en lo que significa tus proyectos de vida, que muchas veces se ven disminuidos o menoscabados por esa situación. Y además que nosotros, que la mayoría nos movemos con el tema de la autogestión, Claro. Hay que buscar la forma. Así fue como nació, por ejemplo, te cuento, por el mismo hecho de que fue un año medio complicado, bien difícil, que había que hacer algo. Y así nació el tema de los té, que en primera instancia yo lo hacía para mí, de membrillo, de zanahoria, de betarraga, qué sé yo, se hacía para uno en la casa. Bueno, ahí va la pregunta. El tema de la actividad narrativa. Es un aporte, se puede combinar con actividades de emprendimiento, en el caso del teatro, en el caso de la orfebrería, en el caso, o sea, crear un producto que vaya más allá de la pura... Claro, porque aparte, por ejemplo, o sea, yo tengo la convicción de que nacen buenas historias alrededor de una taza de té. Exacto. Y además que esta historia puede tener mucho mejor sabor mientras uno se toma un tecito. Entonces, ahí nace Té Cuento, que además viene, por ejemplo, con microcuentos de regalo, que en los stands, cuando nos ponemos en ferias, por ejemplo, yo llevo mi susurrador y también, porque ahí en las ferias hay mucha bulla, pero gracias a esta herramienta que es el susurrador, ¿cierto? Uno puede contar algunos microcuentos sin necesidad de estar todo en silencio. Claro. Entonces ahí se va dando, digamos, la relación entre una cosa y otra. Y es hasta un buen recurso de marketing. Sí. Incluso en la misma feria últimamente, las dos últimas que he participado, se ha dado también un espacio para hacer cuentacuentos para niños o para familias, digamos. Claro, porque vas llevando esa actividad a un espacio en donde no se conocía. Normalmente las ferias de emprendimiento no sé si acogen directamente este tipo de cosas o bien colocan algún tipo de número artístico, ¿no es cierto? Claro. Como para poder acompañar, pero no directamente relacionado con lo que se está haciendo. Justamente, y ahora en las dos últimas se ha dado. Claro, y la frase que acompaña está bien, o sea, la historia alrededor de un té claro. puede ser una conversación. Igual que es muy buena una historia mientras tú estás con un alicate y un alambrito también, o un pedazo, y es muy extraño. Si a ti te ven, la gente se acerca cuando tú estás haciendo algo y lo compran. Más que si ya lo tienes hecho.
y te preguntan. Entonces tú le cuentas una historia, porque la gente vive en un sustento tan básico como una historia. O sea, tienes que saber para qué sirve el cobre, señorita. Mire que, entonces tú le dices, mire, los abuelos antes se ponían una pulsera de cobre y partes narrando cosas. Es que es tan cierto lo que dicen. Yo tuve la suerte de estar hace 2 semanas en Cauquenes, cantando con mi amigo, haciendo un trabajo de improvisación. Y conocimos a un amigo notable que le voy a mandar un saludo, de alguna manera me voy a hacer llegar a un matrimonio, a Nino y Noemí. Ella es alfarera de Pilén. Ellos hacen greda, hacen trabajo de alfarería sin torno. Ya, a manito, lo van haciendo de unos rollitos, lo van uniendo, luego con una piedra, un trabajo maravilloso. Y claro, estaban en ese momento cosiendo una cosita cuando lo fuimos a ver. Gente maravillosa, con un corazón increíble, sencilla. Compartimos una taza de té con una mermelada que me llegó a deliciosa, una mermelada que había hecho de Damasco ella misma. Un pan, un buen vino después, conversa. Bueno, además ellos son cantores. Cantan. Maravilloso. Pero el tema era que una cosa es llegar y ver el pocillito, el cacharrito, ¿no es cierto?, puesto, uno lo encuentra bonito, pero cuando te empieza a contar la historia de cómo es, y era mientras se cocía en el brasero, es decir, estuvimos 40 minutos escuchando lo que era su trabajo, de su mamá, de cómo lo había aprendido, de cómo se hacía, y te va explicando, y ahí se va estableciendo la verdadera relación con la artesanía, Cierto. que no es el objeto, es el proceso que está detrás, porque ahí es donde está la diferenciación, porque el artesano es quien hace finalmente la artesanía, y la gracia está es que la persona se vuelca en el trabajo terminado. Sí. Es maravilloso, y sin eso, si no se acompaña, uno queda a lo mejor en preocuparse de algo bonito, pero lo que realmente está detrás es lo que le da sentido. Pero ¿sabes qué es lo que une todo este asunto? La artesanía, el emprendimiento, el cuentacuento, es que encuentro que es una manera en que la persona que lo hace entrega amor al otro. Porque lo haces tú cuando estás haciendo tu té y además contando tu historia. Cuando yo estoy haciendo mis aros, mi pulsera, cuento la historia, le pongo algo mío. Yo no te vendo un pedazo de cosa, yo te vendo una parte de mi vida. Entonces, eso es lo que nos hace falta en este momento a los seres humanos, involucrarnos en la vida del otro sin invadírsela. Solamente entregarle algo, si lo quiere lo toma, si no, no. Y desde el afecto, que es lo que en general estamos necesitando. Contar un cuento es un acto de amor, es un acto de afecto, porque yo le estoy regalando a alguien una historia porque creo que la necesita, porque creo que tiene que pasar un rato interesante, porque creo que es lo que yo quiero de regalárselo a él. Y por lo tanto hay un elemento de generosidad muy grande cuando uno narra, que va más allá incluso del hecho de que tengo que narrar porque soy profesional y quiero hacer un buen espectáculo, porque podría dedicarme también a otras cosas o no sé, darle otro formato. Claro. Yo creo que eso es una de las labores que hace de este arte. Bueno, yo lo vinculo al tema de la trova, ¿no es cierto?, de la poesía popular, aquello que de alguna forma, como tú dices, vuelca a la persona en el objeto expresado. Y si a eso le sumamos un objeto tangible, ¿no es cierto?, como un producto de té que tiene que ver con la reunión, o como un producto de artesanía donde la persona está dentro, yo creo que se consolida como algo mucho más potente de lo que muchas veces puede parecer una simple historia, un simple cuento. Sí. Si no, no hubiera durado los años que tiene, y ya tenemos prácticamente los cuentos desde el nacimiento del ser humano. No, y aparte que, por ejemplo, hay un té en particular, que es uno que es negro con cedrón y naranja. Oh, qué rico. Ese, al momento que la gente lo huele, pero inmediatamente sí se transporta, porque se acuerdan del brasero, se acuerdan de la abuela, se acuerdan del campo, le trae un montón de recuerdos, y eso igual para uno es rico, porque si eso va acompañado además con un microcuento que tiene que ver porque no es a una persona o a dos que le ha pasado, sino que a la mayoría. Entonces, igual esas cosas también hacen que uno lo haga con más cariño. ¿Cierto? Uh-huh. Fíjate que yo hace poco tomé contacto con un amigo en Villa Alemana por el Facebook, que por ahí quiero desarrollar algo porque tiene que ver con lo que estamos conversando. Él ha tomado, es un muy buen escritor, se nota en el momento en que lo lees. Te voy a pasar los links. Y está tomando la historia de los personajes de Villa Alemana, que yo conocí cuando niño, que eran los curaditos de la esquina, ¿no es cierto? Que para mí siempre se me recuerda el nene, había uno, el Dean Martin, otro. y todos estos personajes que tú los conociste, también los lugares, ¿ya? Hay un hotel que está en la calle Victoria, que ya está destruido.
lo que eran las fachadas antiguas. Que, claro, yo no tengo la habilidad para escribir, pero ahí hay una persona que la tiene. Y entonces hay un elemento que, si todo sale bien, puede derivar, ¿no es cierto?, en una propuesta de afecto para la ciudad que te ha Sí, acogido. porque está la memoria tal colectiva. como tú dices, tú que- mencionas el nombre, mencionas cómo era, y si la persona se hace la imagen, inmediatamente vuelve a esos lugares. Sí, Lo mismo que si vemos o si sentimos un aroma, o incluso si vemos y palpamos cosas que a veces nos han quedado desde niños, Cierto. y que muchas veces lo perdimos por esta cosa que nos toma y que nos aliena, pues nos saca de nosotros mismos. claro. Entonces estamos hablando de cómo el cuento tiene esa magia, ¿no es verdad? Por ello ya son dos brujas encantadoras, de llevarnos hacia esos espacios de la memoria, del recuerdo, del afecto, que muchas veces esta vida ingrata nos hace perder. Vamos a saludar nuevamente. Hoy perdí la página anterior, pero vamos a saludar a... recién vi a mi hija que nos estaba saludando desde Australia. ¡Uy, qué amorosa! Sí, te conoce, me parece que usted alguna vez Sí, nos topamos en un programa, parece de radio, Ajá. ¿no? Parece que sí, pues. en No, ella fue mi Valparaíso. nieta. Ah, fue Sí, tu mi nieta. nieta Y yo que fui fue- con mi fue- hijo y claro. tú fuiste con tu nieta. a Es contar. verdad, cuentos en la radio En que la hacía ra- Lorena, que también va a estar aquí dentro de poco. Sí, sí. Caramba, ha corrido el tiempo, vamos a hacer una segunda pausa y vamos a volver para ver cómo estas brujitas nos encantan con algunos cuentos para despedirnos. Volvemos en unos pequeños segundos más. Bella esperanza del alma mía, ¿cuándo me dirás que sí? Mira que la noche y el día solo se me va de pensar en ti. Y bien sabís que yo te quiero y tuyo es todo, mi amor. Cantemos mejor esta cuequita para decir de lo mejor. Estamos de vuelta con Me Contaron Sí. que... Tengo que decir un par de cosas que quedaron pendientes porque nuestra amiga Suni nos ha dejado, miren qué lindo, una hermosa muestra de su trabajo, Te Cuento, Sabor, Aroma y Encuentro. Y esto tiene negro, naranja y cedrón. Maravilloso, lo vamos a llevar y disfrutar. Pero además, Nelly, conversábamos recién que ella se había arrepentido de traer libros escritos, porque además ella ha escrito libros. Cuéntanos un poquito. Sí, un segundo. he escrito algunas cosas, sobre todo hay uno que es mi regalón, que se llama Te invito a Mocha, que es un relato novelado que hice a raíz de que me sorprendió el terremoto del norte en un pueblito aymara que se llama Mocha y quedamos absolutamente descomunicados con el resto del país y se destruyó el pueblo y no había nadie que conociera la técnica de hacer el techo como lo tenían las casas aymaras. Y pasaron aquellas cosas que uno dice que son absurdas. Llegó un techo para Chile con media agua
al primer invierno las mediaguas se reventaron todas porque habían grados sobre cero en la noche y en el día habían sobre 40 grados, entonces no sirvieron. Se descuadró todo. Claro. Y se perdió mucha tradición, que es lamentable, terriblemente lamentable. Pucha, qué pena. A lo mejor hay que conocer esas historias. Sí, te las voy a mandar algún día. Bueno, nosotros siempre pedimos a nuestros invitados que nos regalen parte de su trabajo y lo deje para quien nos está viendo. Entonces, me parece vamos a partir con Suni, ¿Ya? con un par de cuentitos y luego dejamos así a Nelly. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando delante, Eduardo, del tema de la niña esa que tú dices que pasa sola. Ujú. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo tan individualista que nos está pasando muy a menudo. Entonces, a raíz de eso, nace un poco esta historia, que parte así. La soledad es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor. Como la historia de aquella mujer solitaria. Esta mujer solitaria, mientras tomaba su té por la mañana, se dio cuenta que su vida iba transcurriendo tras la tristeza y la soledad. Se dio cuenta que hacía mucho que no recibía una mirada, una sonrisa, un abrazo. Se dio cuenta que esa cocina era enorme para ella sola. Entonces tomó su bolso y procuró salir a la calle buscando la forma de cambiar este destino solitario. Y al momento de cruzar el umbral de su puerta, decidió hacerlo regalando miradas, regalando sonrisas. Caminó hasta 2 cuadras más allá que le quedaba el metro en Limache. Abordó el metro, la verdad, sin rumbo fijo. Y decidió por ahí por Quilpué bajar. Visitó la Plaza Vieja, visitó algunas vidrieras, se tomó un helado, regalando miradas, regalando sonrisas, sobre todo a los más pequeños que suelen responderlas. Pero cuando venía de vuelta en el metro, venía completamente lleno, la hora pic. La empezaron a apretar, y tanto tiempo que no tenía contacto con nadie y ahora estar así, que invadieran de esta forma su metro cuadrado, empezó a sudar helado. Y más o menos por ahí por Peña Blanca, llegando casi a Limache con estas curvas que da el metro, por poco no cae al piso, por poco, si no es por una mano fuerte que la sostuvo. La mano de un hombre solitario, un hombre que mientras tomaba su taza de té aquella mañana, se dio cuenta que su vida iba transcurriendo tras la tristeza y la soledad. Un hombre pensó aquella mañana que hacía mucho que no recibía una mirada, una sonrisa, un abrazo, y cuando salió de su casa pensó que tenía de alguna forma que cambiar este destino solitario. Bueno, eso por lo menos fue lo que este hombre le contó, mientras se tomaban un tecito juntos ahí en el centro de Limache. ¿Y sabes qué? Aún no se soltaban de sus manos. Oh, qué bonito. Me llegó. Yo voy a salirme de esa tristeza. Y aprovechando aquello. Oye, pero de qué la apretura. tristeza si ya no están Ya no están tristes, de verdad. Bueno, la verdad es que hace un tiempo había pensado visitar ese lugar. Y cuando llegué, estaba casi vacío. O sea, era grande, enorme. Me podía mover como quería, a mis anchas, levantar los pies, los brazos. Incluso pensé que era fácil hasta cambiarme de posición. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, como que el espacio se fue, no sé si achicando, o se fue llenando, o yo fui creciendo. El asunto es que transcurrido otro poco de tiempo, ya no me podía mover como antes. Ya no podía levantar las manos como siempre quería, ni me podía cambiar mucho de posición. Y más adelante todavía, esto era asfixiante. Tocaba con todos, por todos lados y en todas partes. Estaba casi enrollada. Cuando de pronto así, al fondo, pero bien al fondo, veo como una luz y siento como que venía aire. Y algo me dijo que ahí tenía que, ese era mi momento. Y siento
que era necesario que empezara a caminar hacia allá. Como pude, llegué a ese punto luminoso y de pronto siento pip, 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 y algo en mí me dijo, apura, 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 apura. Como pude, con el esfuerzo más grande del mundo, me acuerdo haber sacado un pie, una mano, la cabeza, pip, pip, pip. Oh, qué terrible, todavía falta la mitad de mí. Pip, pip, pip. Alcanzo a sacar el otro brazo. Pip, pip. De repente saco la otra mano. Miro para todos lados. ¡Qué maravilla! Me había logrado bajar del metro. Oye, me llevaste por otro lado. Sí, o sea, me gustan esos microcuentos que tienen un quiebre y que te hacen estar todo el rato pendiente y que te llevan a un lugar muy loco. Qué muy bueno. loco. Pucha, qué entretenido, qué agradable, qué profunda ha sido la conversación. Creo que también este es uno de esos momentos importantes que hemos tenido en estos programas, porque estas dos amigas, estas dos brujitas encantadoras nos han dejado sin duda encantados con su presencia. Así es que les agradezco mucho, Suni, Nelly, gracias por estar acá, gracias por compartir sus Muchas historias, gracias por sus la cuentos, invitación. Gracias y a esperemos ti. encontrarnos en otro momento. Eso, de todas maneras, sí. Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Muchas Fue gracias. un verdadero placer para mí. Sí, Y para mí igual. Qué bueno. Sí. Y nosotros nos encontramos en una semana más con dos nuevos amigos notables, Daniel Díaz y Montserrat Bartroli. Hasta el próximo lunes 9. Adiós. Chao, chao.